La relevancia de un censo no entra en discusión. Sin embargo, ¿han utilizado los gobiernos esta Big Data para generar las transformaciones que esos datos dicen necesitamos? Hablemos de esto, como también del debate sobre si son inconstitucionales o no algunas de las preguntas que usted responderá a los empadronadores. Nuestro equipo consultó a un grupo de especialistas para analizar las 67 preguntas del censo. Como resultado, hay críticas a la estrategia de querer averiguar trabajo, vivienda, población, múltiples aspectos en un solo censo. Entre los argumentos, plantean que disgrega el objetivo principal y aumenta márgenes de error a la hora de tabular la información. Hemos pecado de no tomar con seriedad lo que es un censo. El censo es una operación que se hace, por decirlo de alguna manera, un proceso para colectar datos sobre población, fundamentalmente. Hemos estado saltando como monos, en fiesta de monos, poniéndole a el caso de, por ejemplo, de vivienda, que no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque tenemos una encuesta que se llama En Hogar. El 10º censo de población y vivienda tiene 7 preguntas más respecto al anterior, que contaba con 60 ítems. El actual, con 67, ha generado reacción de quienes acusan a los creadores del cuestionario de incluir preguntas inconstitucionales. Muy bien, la Dirección Nacional de Estadística es la que tiene la capacidad, la facultad para fijar las informaciones que debe tener la boleta censal. Si entiende, como no lo hizo antes, que la cédula es un dato importante para fines estadísticos, primero está previsto en la ley, por lo tanto no es ilegal. Y en el ámbito constitucional también lo es constitucional, en tanto cuanto para los fines estadísticos, la cédula es un dato determinante. El 10º censo plantea por primera vez que el empadronado informe su número de cédula, un criterio nunca antes usado. Si entiende, como no lo hizo antes, que la cédula es un dato importante para fines estadísticos, primero está previsto en la ley, por lo tanto no es ilegal. Y en el ámbito constitucional también lo es constitucional, en tanto cuanto para los fines estadísticos, la cédula es un dato determinante para poder fijar cuáles son las personas mayores de edad que son ciudadanos dominicanos con derechos civiles, políticos y de toda naturaleza, que tiene el Estado que propender políticas públicas para que se inserten en las políticas de ciudadanía. La protección de los datos personales es una garantía constitucional. La página de la Oficina Nacional de Estadística tiene un pliego de documentos de libre acceso en la que consultamos el censo del 2010. Respondiendo una de las preguntas que más hacía la gente: ¿cómo puedo estar seguro que la información que doy al empadronador no será conocida por otras personas? El organismo oficial dice: el empadronador preguntará solo el nombre o apodo de todas las personas del hogar, sin apellidos, únicamente para facilitar la entrevista. El secreto estadístico está garantizado por la legislación nacional e internacional por el que se rigen todos los organismos nacionales estadísticos. Solo se procesarán datos globales con fines estadísticos y no datos individuales de las personas. Sin embargo, en esta ocasión, el censo se desdice y tiene como una de sus preguntas la cédula de identidad de cada censado. Toda la información estadística es confidencial. El empadronador y cualquier funcionario de la ONE o del Estado Dominicano que difunda cualquier información es sancionado penalmente. Penalmente, en este caso, con multas y que son atendidas por el juzgado de paz correspondiente. Por lo tanto, hay una prohibición expresa de la ley a la difusión de esa información, porque esa información solamente es con fines estadísticos. ¿Para qué? Para establecer políticas públicas en todos los órdenes. Ahora bien, si hay una información de un delito, toda persona tiene que necesariamente dar parte al oficial que tenga más cercano o al Ministerio Público para que tome las decisiones de persecución de una acción pública. La sección número 6 también entra en el paredón de la justicia. Dedica 9 preguntas para conocer quiénes trabajan o no en casa, qué trabajan y dónde. Al respecto, surgen inquietudes legales debido a que las preguntas serán aplicadas a todos los mayores de 10 años, o sea, menores de edad incluidos.
Datos como estos revelarían el número de hogares donde los niños son obligados a trabajar, poniendo a las autoridades en la obligación de someter a la justicia a los responsables. Mira, el censo nacional, que es una obligación del Estado en búsqueda de la protección de los derechos de las personas y que propenda también por el resguardo de su dignidad, evidentemente que tiene que pasar por todos los hombres y mujeres, adolescentes, niños de toda naturaleza. Hay que ver dónde están las injusticias sociales, dónde están también, de alguna manera, los trabajos que son prohibidos en virtud de la ley, porque los niños, los adolescentes deben estar en la escuela, en el colegio, deben estar educándose. Otra de las preguntas dirigida a mayores de 10 años es la número 53. Durante la semana pasada, ¿tuvo algún empleo o trabajo por paga, aunque no haya podido ir por alguna razón? Y no estoy seguro si la gente del gobierno, me estoy refiriendo a la cúpula gubernamental, están conscientes de las implicaciones que tiene, inclusive hasta de carácter electoral, y las implicaciones que tiene a nivel internacional. Nosotros estamos creando condiciones para ser inculpados a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso de los niños. Y que no se diga que no se sabe dónde habita ese niño, quién es el papá o la mamá, ¿verdad?, quien respondió al cuestionario, y se puede averiguar porque se le va a poner una cintilla. En el terreno de los menores de edad no es el único ítem en debate. La pregunta 65 es para mujeres de 12 años en adelante, o sea, incluye niñas. ¿Cuántos hijos ha tenido aunque hayan fallecido? El rol del empadronador en el caso de estas menores es emplazar a una niña violada sexualmente. Que eso no cuenta con asesoría legal. ¿Por qué? Porque aquí tenemos problemas, tal y como le dije, de niñas de 12 años que se le está preguntando si han tenido hijos. Si es así, entonces procede una investigación particular. ¿Cómo fue que se embarazó? Procede entonces un procedimiento contra los padres. Procede quién fue que le embarazó. ¿Acaso no debe el Estado poner a trabajar su aparato judicial frente a las violaciones sexuales identificadas? El empadronador y cualquier funcionario de la ONU, de la ONE o del Estado Dominicano que difunda cualquier información es sancionado penalmente. Penalmente, en este caso, con multas y que son atendidas por el juzgado de paz correspondiente. Por lo tanto, hay una prohibición expresa de la ley a la difusión de esa información, porque esa información solamente es con fines estadísticos. ¿Para qué? Para establecer políticas públicas en todos los órdenes. Ahora bien, si hay una información de un delito, toda persona tiene que necesariamente dar parte al oficial que tenga más cercano o al Ministerio Público para que tome las decisiones de persecución de una acción pública. La información de natalidad ofrecida por los censos es uno de los datos más relevantes. De hecho, el censo del 2010 permitió poner número a los embarazos en adolescentes, con el agravante de saber que éramos el segundo país de la región con más casos y no hay ningún expediente judicial vinculado al levantamiento censal, lo que significa que su objetivo tenía límites muy claros. No es determinar si la niña fue violada en el caso de que haya una violación o en el caso de que hayan trabajos infantiles, sino determinar efectivamente, objetivamente, cuáles personas están fuera del foco de atención del desarrollo que propende el Estado Dominicano y que tiene que garantizar. Los ítems desde el 34 hasta el 39 conforman una de las secciones más debatidas de este censo. La Fuerza Nacional Progresista considera que el registro de la cédula es una información sensible, que adicional a contar a los dominicanos, oculta un as bajo la manga de los organismos internacionales. Por lo tanto, es un dato relevante. No es determinar si la niña fue violada en el caso de que haya una violación o en el caso de que hayan trabajos infantiles, sino determinar efectivamente, objetivamente, cuáles personas están fuera del foco de atención del desarrollo que propende el Estado Dominicano y que tiene que garantizar. Uno de sus cuestionamientos gira en torno a las opciones para responder la pregunta número 35. ¿Cuál es su número de cédula de identidad? No fue declarado, no tiene cédula de identidad, no tiene número único de identidad, no sabe el número o no responde. El tema de la patria está ahí planteado. Fíjate que al gobierno se lo han planteado internacionalmente.
Y eso lo ha planteado completamente el Departamento de Estado. Los que estamos en la intimidad del proceso, lo conocemos hace mucho. Los americanos saben mucho de lo que pasa aquí, pero nosotros sabemos también de lo que pasa, por lo menos en Washington. Hay un entente. La diáspora haitiana, una parte de la diáspora haitiana, el caucus afroamericano, que es muy poderoso ahora en la administración Biden, y los sectores más radicales del Partido Demócrata, hace tiempo tienen una determinación de imponer la solución dominicana al problema haitiano, y eso pasa por el plan de regularización y pasa por echar hacia atrás la sentencia 168-13. El estadígrafo Luis Vargas se suma al considerar que es una pregunta intencionalmente mal formulada. Usted no puede hacer una pregunta múltiple en un censo. ¿Cuál es una pregunta múltiple? ¿Usted es negro o negra? ¿Negra o negro? ¿Usted es morena o moreno? Entonces, lo que hicieron ese censo, no importa que sean expertos internacionales, acaban de meter la pata. ¿Por qué? Porque mulato es una mezcla de un blanco y una negra, o un negro y una blanca. Para el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, el objetivo es, con un levantamiento de la población haitiana en el país, plantear que por un tema de exilio económico han estado toda la vida o gran parte de ella en República Dominicana, razón por la cual deben ser regulados. Como está diseñado por las preguntas que hace, por las preguntas que no hace, el censo sin duda busca sentar las bases para dos objetivos. Uno, que ya lo anunció el presidente. Tenemos que ir a un nuevo plan de regularización. En este contexto, se lo hemos dicho al presidente Abinader, en este contexto, hablar de un nuevo plan de regularización equivale a darle paso a la solución dominicana al problema haitiano. Busca apoyo para su planteamiento en las preguntas siguientes. La pregunta 36, ¿dónde residía la madre cuando nació? Pregunta 37, ¿en qué municipio? Pregunta 38, ¿en qué país? Pregunta 39, ¿en qué año llegó a vivir por primera vez a República Dominicana? 2020-2022, 2015 al 2019, 2010 al 2014, 2005 al 2009, 2000 al 2004 y como última opción, antes del 2000. El cuestionario tiene que estar apegado a la ley, porque tú no vas a hacer un ejercicio público o un gasto público al margen de la ley. La ley de migración establece una serie de categorías. Ellos en el censo idean una nueva categoría, residente habitual. Y no preguntan nacionalidad. El censo anterior planteaba las mismas preguntas de la siguiente manera: ¿dónde nació? ¿En qué municipio? ¿En qué país nació? ¿Y en qué año llegó a República Dominicana? El cuestionario censal se presta a mucha confusión en la pregunta 64, en la que pone al ciudadano a describirse a sí mismo. Diga si usted es negro o negra, moreno o morena, mestiza o mestizo, mulata o mulato, indio o india, asiática o asiático, blanco o blanca, o simplemente no sabe. No está claro bajo qué criterios espera la gente pueda autodescribirse si nunca se ha educado en este sentido. Lo que se está cometiendo en la isla de Santo Domingo, yo lo digo, y voy a escribir una tesis sobre esto, es un crimen internacional, altamente sofisticado. No es de ahora. Ese crimen se está cometiendo desde que la ONU en el 49 les recomendó a los gobiernos haitianos fomentar la migración masiva de familias enteras en forma permanente hacia otra zona del Caribe menos poblada. La pregunta de Vargas al respecto es: ¿qué busca esta pregunta? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Obtener información sobre los migrantes? Pues vamos a facilitar que lo ofrezca, pero no vamos a crear obstáculos, porque si sabemos de antemano que son indocumentados, entonces ¿cómo que nos van a dar las informaciones? Yo le pregunto por su cédula y le puedo poner no responde. Entonces, ¿para qué vamos a estar averiguando? La Fuerza Nacional Progresista tiene un llamado contra la corriente, llamando a sus miembros a no cooperar con el censo, cuestionando el manejo posterior que se daría a esta data.
De todo ese proceso que va a costar ya 4.000 millones, la interpretación de la data es lo más importante, porque al final el que interpreta es el que va a dar el diagnóstico. Y ese diagnóstico se supone que es el que se va a usar para los organismos internacionales y también para las políticas públicas locales. Las inquietudes sobre el procesamiento de los datos del censo incluyen el señalamiento de compra y contratación del servicio adjudicado a la empresa No Brainer Data sin concurso. Y aunque se trata de un monto de 12 millones de pesos, lo que no sería en macroeconomía un número relevante, acusan a esta empresa de estar dirigida por un miembro de Naciones Unidas, embajador de una agenda internacional interesada en temas migratorios. Porque aquí hay un grupo de tecnócratas que han crecido bajo la sombrilla de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas, fundamentalmente. Y son precisamente los que impulsan las visiones de los organismos internacionales y de las agencias internacionales. Este censo lo está dirigiendo un ministerio encabezado por un ministro que no oculta su visión ideológica, incluso su determinación de descalificar a su Estado, a su nación, como una nación racista. Él dijo que aquí había un racismo estructural que penetraba la educación, que penetraba la cultura. Advierte que la data de este censo en un país donde la migración haitiana ha sido centro de debate y ha llevado al país a cortes internacionales, de no ser blindada con herramientas legales para el interés nacional, resultaría peligroso en el contexto actual de las migraciones. República Dominicana es un estado que tiene años bajo asedio con la acusación de racismo, que es un crimen internacional, porque la gente cree que es una simple descalificación. No. Eso en labios de un ministro es una de las cosas más graves que han pasado. La Dirección de Compras y Contrataciones ha respondido a la denuncia estableciendo que la Ley de Compras también establece un procedimiento de contratación de proveedor único, pero Castillo cuestiona que no se haya presentado la prueba del debido proceso. La verdad que la explicación de Carlos es visible. Él sabe, sí, que hay un procedimiento, eso está previsto en la ley, que de proveedor único, pero hay que llenar una serie de formalidades de proveedor único. Se llenaron. Fuera de estos debates, el actual censo innova de forma muy positiva en renglones diversos. Incluye 2 preguntas sobre tecnología de la información, lo que resultará muy útil para conocer el margen de la brecha digital. Mantiene por segunda vez un bloque para conocer la comunidad de discapacitados y permitiría determinar el número de fallecidos por COVID, siendo que los datos provistos hasta ahora por la Junta Central Electoral y por Salud Pública no coinciden. El país tendría un informe más detallado para poner número a la patética pandemia. Otros datos relevantes también utilizados en censos anteriores son conocer el número de quienes han salido a vivir fuera del país y la presencia o no de la madre y el padre en el hogar. Gracias por su sintonía.